Hoy estamos continuando la serie de parábolas y hoy vamos a estar hablando de la parábola del sembrador. Me encanta esta parábola porque yo crecí en un rancho. Yo crecí en un rancho donde sembrábamos repollo, lechuga, brócoli, coliflor, todo ese tipo de cosas. Algo de maíz también. Y el maíz cuando crece muy alto y no sé si a algunos de ustedes les ha tocado tener que limpiar enfrente donde está en medio del maíz, pero la hoja del maíz te corta y sales todo raspado y cortado. Y algunos de ustedes, ¿qué? Tú has vivido toda tu vida en una ciudad, ¿verdad? Y no eres de rancho, pero por eso me gusta mucho esa parábola. Y la semana pasada Daniel hizo un excelente trabajo poniendo como que un cimiento, el porqué de las parábolas. Y hoy, para entender todavía más las parábolas, necesitamos entender el contexto, el porqué de las parábolas, pero también dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba predicando y hablando de esas parábolas? Cuando nosotros nos imaginamos el ministerio de Jesús, muchos de nosotros nos imaginamos a Jerusalén, ¿verdad? Nos imaginamos que Jesús estaba siempre en Jerusalén predicando, pero no es cierto. La historia de Jesús, empezamos a recordar, Belén. Entonces en Belén estaba él predicando. Pues no, en Belén no predicó mucho. Bueno, es de Nazaret. En Nazaret ni lo querían. Incluso una vez lo agarraron, lo querían tirar de una orilla de una montañita, ¿verdad? Lo querían matar. Déjame explicarte más o menos dónde Jesús dedicó el 70% de su ministerio. Fue alrededor del mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, es un lago. Pero en esos tiempos un lago grande le decían un mar, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo en los barquitos que tenían parecía un mar cuando tenías que cruzar de un lado a otro. Y al lado de ese mar de Galilea había diferentes pueblitos. En México les llamamos ejidos, ¿verdad? Son pueblitos chiquitos que están alrededor del lago. Había esos lugares como Capernaum, Bethsaida, Corazín. Y Jesús iba y enseñaba en una sinagoga o enseñaba en una casa. Y luego se cambiaba a otro ejido, a otro pueblito. Y la gente lo empezaba a seguir. Entonces la gente de todos los pueblitos se empezaron a acercar ahí para escuchar lo que él decía. Incluso uno de los mejores lugares para predicar era al lado del mar de Galilea. Así era un punto donde todos venían y lo escuchaban. Incluso el sermón donde estaba predicando de las bienaventuranzas es en esta foto que están viendo aquí. Ahí, esto es el mar de Galilea, donde ven la orilla del agua. Si ven donde está el pasto, se va haciendo como un cono hacia arriba. Aquí fue donde miles de personas estaban y Jesús estaba hablando cerca del agua y estaba predicando. Lo hacía con una intención porque atrás de él venía la brisa y se llevaba la voz de él y lo podían escuchar. Y como la gente estaba así, como dicen en inglés, stadium seating, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y así estaba predicando. Yo te quería enseñar esto porque esos lugares donde estamos ahorita predicando son lugares reales. Son lugares donde Jesús estaba predicando. No son cuentos, no son fábulas. Esto es la palabra de Dios y esos son hechos que pasaron. Entonces, cuando él estaba ahí predicando, pues la gente que estaba ahí escuchándolo eran de diferentes lugares, pero también tenían diferentes propósitos porque estaban ahí. Algunos estaban ahí con Jesús porque tenían hambre físicamente. Querían que habían escuchado que Jesús hacía milagros. Y dice, oye, pues me sale más barato ir y que me haga un milagro que darle de comer a toda mi familia. Entonces lo seguían, ¿verdad? Alguna otra gente que estaba ahí eran religiosos. Estaban ahí nada más listos para escuchar si Jesús se equivocaba. Querían saber, oye, decían que era profeta, decían que si era Elías, que si esto y lo otro. Entonces vamos a ir a investigar. Y estaban como que con la piedra lista, ¿verdad? De que si dice una cosa mala, pues lo vamos a agarrar a pedradas, ¿no? Entonces ese es el tipo de gente que estaba ahí tratando de escuchar a Jesús. Ahora, otro grupo de personas se acercaron a algunos que les llamaban sicarios. ¿Algunos de ustedes han escuchado ese término sicarios? ¿Algunos de ustedes que ven El Chapo saben lo que es sicario?
Bueno, ese término de sicario viene desde ese tiempo de los judíos. Y estos sicarios lo que eran es que ellos estaban esperando el Mesías, porque fuera un Mesías político, que llegara a quitar a los romanos. Entonces los sicarios estaban listos para matar a los romanos o al emperador y crear como una independencia para que los judíos volvieran a tomar el poder. Entonces veían al Mesías como un rey, como el rey David, que iba a imponer un líder de un ejército. Entonces una persona que era un sicario era Judas. Judas era un sicario. Entonces cuando muchas de esas personas, cuando se dan cuenta que lo que Jesús venía a hacer no era darnos libertad políticamente, sino darnos libertad espiritualmente, se desanimaban, ¿verdad? Entonces algunas personas que llegaban, esas sí tenían hambre y sed, pero de justicia, hambre y sed espiritual. Se sentían abandonados, habían escudriñado la escritura y sabían que Dios iba a mandar un Mesías que los iba a salvar. Y algunos del grupo estaban ahí con un corazón bueno para escuchar. Entonces la razón que Jesús hablaba en parábolas era para revelar un secreto o un misterio. Entonces lo decían parábolas para aquellas personas que realmente no les interesaba, mira, no lo iban a entender. Pero las parábolas era como un cierto filtro, porque la gente que realmente tenía hambre de conocer a Jesucristo, si le rascaba poquito, iba a entender que Él era el Mesías. Ahora, ¿por qué revelar un misterio? Porque era un misterio porque estaba oculto bajo el antiguo pacto. Todo el Antiguo Testamento, todos los ritos, todos los sacrificios eran cosas que reflejaban lo que iba a ser Jesucristo. Entonces, Jesucristo hablaba con esas parábolas. Ahora, este gran misterio, este gran secreto, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del matrimonio hace unas cuantas semanas? ¿Qué dije? Esto es un gran misterio. ¿Qué? Cristo y la iglesia. Entonces Jesucristo en las parábolas empieza a revelar quién es Él. Entonces el que realmente quería saber lo iba a entender. Y el que no le importaba, el que nada más quería llenar la panza, no lo iba a entender. Y Jesús a propósito decía esto. En 1 Timoteo nos habla de este gran misterio. 1 Timoteo 3:16 dice así: no hay duda que es un gran misterio de nuestra fe. Él se manifestó, cuando dice Él se manifestó, se refiere a Dios mismo se manifestó como hombre. Y fue vindicado, o sea, justificado, triunfó por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Me encanta este versículo porque agarra el gran misterio del secreto y como que le quita el velo, dice, esto es lo que pasó. Dios mandó a su Hijo al mundo, fue justificado por el Espíritu, venció el mundo, es proclamado. Ahorita estamos proclamando este mensaje. Los ángeles fueron testigos de esto y Jesucristo ha sido recibido en gloria. Entonces, el que busca va a encontrar. Ahora, déjame advertirte algo. Si tú vienes domingo tras domingo y escuchas las predicaciones y tú no le entiendes ni papa, una de dos cosas está pasando. O tienes un muy mal pastor que predica muy mal, o puede ser, y esto es lo que quiero aventar la semillita, puede ser condición de tu corazón. Que tú realmente no estás aquí con una hambre y sed de conocer. Cuando abre la palabra de Dios, si tú no le entiendes nada, es porque algo está pasando en tu corazón, algo está estorbando. Y eso es lo que pasaba también con esa gente. Vamos a entrar en el tema en Lucas 8:4. Vamos a leer toda esta parábola y tú la puedes estudiar durante la semana y te animo a que lo hagas. Dice en Lucas 8:4, dice lo siguiente: muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron.
Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta 100 granos por semilla. Entonces dijo Jesús y añadió con voz fuerte: los que tengan oídos, oigan. Ahora, esta frase es sumamente importante. Se cree que Jesús decía esta frase muy seguido, antes de las parábolas, en medio de las parábolas y después de las parábolas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: escuchen, pongan atención, no se distraigan. Esto es sumamente importante. Y podemos ver aquí el corazón de Jesús como predicador, porque cuántas veces nosotros también como predicadores hacemos eso. Pongan atención, no se me duerman, esto es importante. ¿Por qué? Porque es la pasión de decir: oye, te estoy dando algo que puede salvar tu vida espiritual. Entonces, déjame decirte una cosa. Hoy yo te estoy diciendo como pastor, si tienes oídos, escucha, porque lo que está en la balanza es tu eternidad. Es en serio. Pon mucha atención. Continuando diciendo aquí en el versículo 9 dice: los discípulos le preguntaron a Jesús ¿qué quería decir aquellas parábolas? Y vean lo que dice, esto es muy profundo. Les dijo: a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les habló por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Lamentablemente eso es lo que pasa semana tras semana. Hay personas aquí que semana tras semana, por más que ves, no lo estás entendiendo, no lo estás viendo. Por más que la luz de Jesús está aquí, tú estás ciego. Por más que te den de comer y hay un banquete aquí, no comes. Y continuando dice así: eso es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. No se pierdan eso. El propósito de Satanás, cuando roba este mensaje domingo tras domingo, es para la gente que no se pueda salvar. Está hablando de una vida eterna sin Dios, una vida eterna en el infierno cuando no aceptas este mensaje. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben ¿qué? Con gozo, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. A la hora de la tribulación fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. De modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cae en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto a escuchar y hacen caso al mensaje y permanecen firmes, dan buena cosecha. Ahora, ¿qué es lo que debemos de entender principalmente aquí? Que esto es el fundamento de esta historia, de esta parábola. Número uno, Dios es el que da el mensaje. Dios es el que da la semilla. Cuando venimos aquí domingo tras domingo, estamos hablando de la palabra de Dios. Estas no son palabras de hombre, no son palabras del pastor. Esto es palabra de Dios, es la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Respetemos eso y honremos eso. Nunca lo tomemos a la ligera. Número dos, el sembrador es Cristo mismo. Cristo mismo está sembrando esta palabra de Dios. Número tres, es la misma semilla. Entonces, es el mismo mensaje, es el mismo sembrador y es la misma semilla. Entonces, ¿qué es lo único que es diferente? La tierra, nosotros, el corazón que ahorita está sentado ahí. Entonces cuando decimos, es que a esta persona las circunstancias y le ha ayudado a él su vida, no es cierto. Nunca habla del clima, no habla de que a esta semilla tenía mucho calor o esta semilla cayó nieve. No habla del clima, que son las circunstancias. No podemos usar las circunstancias como excusa.
Aquí el factor diferente es la condición del corazón, la condición de la persona que recibe ese mensaje. O sea, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad reaccionar a este mensaje. Ahora déjame platicarte más o menos cómo era el proceso de sembrar. Los que saben un poquito de ranchos ahorita dicen, oye, pues no tiene mucho sentido cómo estaban sembrando y que algunos caían en piedras y otros en el camino. Porque nosotros nos imaginamos lo que es ahorita la agricultura, con tractores y todo eso. Cuando nosotros sembrábamos maíz, usábamos el tractor y teníamos una sembradora atrás y va sembrando una semilla cada como 3 o 4 pulgadas. Y pasas con el tractor y luego ya solo se tapa y luego lo empiezas a regar y crece. Pero en ese tiempo era muy diferente y era algo muy similar que nosotros usábamos este método, no con los repollos y lechugas y todo ese tipo de cosas, sino con algo cuando eran pastizales. Nosotros como teníamos ganado también teníamos que sembrar algo que le llamábamos alfalfa. La alfalfa queríamos que creciera en todas partes. Algo muy similar como esta foto que están viendo. Eso era como sembraban en ese tiempo. No tenían tantas divisiones de ranchos, sino que nada más tenían grandes lotes donde aventaban la semilla. Y si ven ahí, esto es un camino donde no hay una carretera ni nada, sino que esto es un camino donde usaban para llegar del otro lado. Entonces la manera que se usa para eso es agarra semillas en la mano y no pones una por una, sino lo que haces es que la avientas parejito, así. Y esa es la forma que lo empezamos a hacer. Entonces, semana tras semana, Dios viene y dice, ¿sabes qué? Aquí les va la semilla, ¿no? Y empieza a sembrar y va caminando el sembrador y avienta semilla semana tras semana. Y todo nos empieza a llegar a algo de semilla, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría cuando estamos aquí semana tras semana? Dios habla del matrimonio, Dios habla de la relación con la familia, Dios habla de cómo debemos de tratar a nuestros hijos. Dios empieza a hablarnos a todos, ¿no? Un poquito. Pero cuando tú dices, oye, pero espérame, ¿por qué a algunos les cayó en la piedra? Yo no hubiera sembrado en la piedra ni en el camino. El que cayera en la piedra y en el camino y entre los espinos es una muestra de gracia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si llego aquí y digo, ¿sabes qué? Yo no les veo potencial a ustedes no les voy a dar nada, nada más toda la semilla aquí. Toda la semilla porque este grupo de personas, esas sí van a reaccionar. ¿Verdad que no? Dios dice, ¿sabes qué? A mí no me importa la condición que estés, yo voy a sembrar en tu vida. Y algunos de ustedes, el que estén aquí hoy, han recibido esta semilla cuando tú eras un alcohólico, cuando tú tenías problemas y casi se iban a divorciar. Gracias a Dios que te llegó la semilla en esa condición. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por eso? Es una muestra de gracia. Es una muestra de la gracia de Dios que a todos nos cae la semilla. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. Buscan una semilla, mínimo una, y agárrala en la mano. ¿Ok? Si a alguien le falta una semilla, levanta la mano y le voy a aventar más. ¿Les falta esa sección? Perfecto, ahí voy. Quiero que todos, ahí va, ¿listo? Toda esa sección, ¿verdad? Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Y si no tienes ya, comparte con tu compañero, que algunos de ustedes tienen varios, ¿ok? Ahí tienen como 5. ¿Les faltan ustedes? La señora, no, ya no. Tápense los ojos, ahí va. Y por último, ok. Entonces ya agárralo en tu mano. Escúchame lo que te voy a decir. Tú eres uno de estas 4 personas. No hay pierde. A fuercita. Hoy tú estás aquí. O tienes un corazón duro. O hay piedras en tu vida. O hay espinos. O eres un corazón suave. Y quiero ahorita hablar de cada uno de ellos. Y hoy tú vas a tener que tomar una decisión.
Tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Cuál de estas tierras soy? Número 1, el camino. Las personas que están en el camino han endurecido su corazón. Ya ni les interesa ni les importa hacer un campo. El dar fruto, dice, ¿sabes qué? A mí no me importa. No me importa lo que el pastor va a predicar. Yo voy a estar aquí, yo estoy aquí porque me obligaron a estar aquí. Yo estoy aquí porque tal vez es una tradición. Lo que hago los domingos es que voy a la iglesia. Pero la palabra de Dios no va a ser implantada en mi corazón. Puedo hablar del matrimonio, pero yo no voy a cambiar cómo le hablo a mi esposa. Me puede hablar de las finanzas, pero yo no voy a dar mis diezmos y ofrendas. Yo estoy aquí y yo nada más voy a hacer lo que yo quiero. Incluso, entre más rápido se termine la predicación, mejor. Y hay gente así hoy. Hay aquí gente domingo tras domingo. Y te lo digo eso con mucho respeto. ¿Sabías tú que se nota? Se nota la condición de tu corazón. Se nota desde la alabanza. La gente que está aquí arriba te podría decir que ellos podrían notar quienes llegan con un corazón duro y pisoteado y quiénes son los que tienen un corazón suave. ¿Sabes la responsabilidad de nosotros? Porque nuestra responsabilidad, nuestro corazón, nuestra tierra. Nuestra responsabilidad como cristianos es que cuando entremos a este lugar, nosotros deberíamos de entrar a los atrios del Señor con alabanza y con gratitud. Yo desde el estacionamiento, desde que me levanto, debo de empezar a arriar la tierra, arrastrar la tierra, prepararla, suavizarla, porque hoy es el día del Señor. Y cuando llegue y empiece la primera canción, voy a levantar las manos, voy a cantar y voy a alabar al Señor. Amén. De eso se trata. ¿Por qué? Porque voy a recibir el mensaje. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me vas a decir? Pero cuando entramos aquí, entramos con un corazón duro. Digo que se nota porque no cantas, ni lees las canciones. Estamos hablando que Dios es bueno y su gracia, tú sabes. Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios. ¿A qué hora se acaba esto? Lo único que te estoy diciendo es que nosotros no podemos cambiar tu corazón. Lo único que te estoy diciendo es que se nota en muchos de los que estamos aquí. Ahora tal vez has sido pisoteado por mucha gente, pisoteado por gente que te ha lastimado. Hay rebeldía en tu corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que dice que cuando endurecemos esa semilla no entra y vienen los pájaros y se los roban. Cuando Jesús estaba hablando de esos pájaros, ellos sabían exactamente a lo que se referían. Porque ellos vivían al lado de Galilea y al lado de la Galilea estabas comiendo un sándwich y dejabas el sándwich, de repente llegaba un pájaro y se lo robaba. ¿Por qué? Porque Satanás es así de agresivo. A mí me pasó igual. Íbamos en un barquito en el mar de Galilea y yo tenía como un pan de pita y empezaba así. Y de repente cuando me acerco así hacia afuera, empezaron a acercarse todos esos pájaros y mejor se los empecé a dar. Y dije, oye, me van a comer la mano. Y puse mi mano así. Y nada más que a Priscila le dio miedo y quitó la cámara. Viene un pájaro y me lo arrebata. Lo que Jesús está diciendo aquí es de que así de agresivo es Satanás. Y tú dices, es que el problema es que necesitamos más semilla. Pastor, predica más semilla. Entonces, no es cierto, yo le puedo estar dando pero semilla y más semilla y más semilla y un poquito más semilla. Una pregunta, ¿crees que aventándole más semilla va a cambiar la condición de su corazón? No, nada más significa que Satanás le va a robar más semilla. El pájaro viene más y dice, órale, de aquí somos, vamos a alimentarnos. El problema es el problema del corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo rompa ese corazón duro. Fíjate lo que dice aquí en Hechos 7:5, dice lo siguiente. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres. En otra versión todavía está más fuerte, dice, pero ustedes son duros del cuello, han endurecido su cuello, su corazón y sus oídos son paganos e incircuncisos. Son las palabras mayores
que está diciendo aquí. Dice, no les importa la obra del Espíritu Santo. Entonces yo te quiero animar. ¿Cómo llegas cada domingo? ¿Llegas con el corazón preparado o llegas endurecido? Número 2, las piedras. Cuando nosotros nos imaginamos una piedra en el campo donde estamos sembrando, nos imaginamos tal vez esto, una piedra que está ahí en medio, ¿no? La niña tratando de levantarlo. Pero ¿sabías que Jesús no se refiere a ese tipo de piedras? Porque no tiene sentido. Cuando yo tenía ese terreno, estaba yo sembrando ahí, yo no dejaba piedras ahí a la vista. Yo lo que hacía es sacar las piedras, como ven en esta foto. Se sacan y se llevan. Entonces una persona que es un sembrador no deja piedras en el campo. ¿Sabes a lo que se refiere Jesús? Es una piedra que los que tenemos ranchos sabemos, o los que teníamos ranchos sabíamos que existe. Que es una piedra, es como una laja de piedra que está abajo de la superficie, como a un pie de distancia la mayoría de las veces. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta donde hay piedra? Ahí va. Tú avientas la semilla y tú siembras. Entonces, por decir, el maíz va creciendo, así, y de repente volteas y ya hay unos maíces que están, todo lo demás está así, y hay unos maíces así, bien verdes. Y dices, qué buen maíz. No. ¿Sabes lo que está pasando? El maíz normal está usando los nutrientes y está creciendo la raíz y creciendo hacia arriba al mismo tiempo, creciendo abajo y arriba, y se lo está distribuyendo. Pero donde está la laja, llega la raíz y se topa. Entonces todos los nutrientes ya no se van a la raíz, se van hacia arriba. Tienes la finta de súper buen cristiano. Recibes la palabra con gozo. No, hombre, amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Bien religioso, pero no tienes raíces. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al primer calor que hay, la primera sequía, ¿cuál crees que es la primera que se cae? La grandota y bien verde es la que se seca, y la que tiene raíz profunda permanece. Ese es el tipo de cristiano que llegas aquí y lo recibes, y hay iglesias así, muchas lágrimas, muchas expresiones de alegría y todo, pero no hay raíz. A la primera tribulación dejan el camino del Señor. Entonces el Señor está hablando aquí de fidelidad. Este tipo de cristianos son los cristianos que a la primera corrección y disciplina del líder o del pastor dejan la iglesia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta ahorita? ¿Cuántos de ustedes tal vez en los últimos 6 meses o el año han pensado, mejor me voy de la iglesia? Cuidado, porque no te estoy diciendo que a fuerzas tienes que estar aquí. Lo que te estoy diciendo es que cuidado, que no estás tomando cualquier ofensa, y como no tienes buenas raíces, lo aceptaste con gozo, pero a la primera tribulación estás listo para dejarlo. Amén. Número 3, las espinas. Los que tengan oídos escuchen. Eso es muy importante. Eso de los espinos es la que me toca a mí. Dijimos que todos tenemos que escoger uno, ¿no? Y yo escojo este. Déjame decirte por qué. Espino representa, dice, los placeres de esta vida, representa las preocupaciones, representa el pecado. Como esto, fíjate, a diferencia de las otras dos no eran buena tierra. La tercera de espinos es buena tierra, pero permitió espinos. Yo me considero buena tierra, incluso tengo algo de fruto. Entonces, como tengo algo de fruto, yo empiezo a permitir pequeños espinos, pequeña hierba en mi vida, y yo digo, ay, pues ¿qué me va a hacer esa hierbita, ese pecadito? Comparado con lo que estoy haciendo como pastor, esto no es nada. Y lo justifico. Y lo que no me doy cuenta es que esa hierba como enredadera empieza a crecer y empieza a ahorcar la planta. El siguiente imagen van a ver aquí una planta y van a ver una hierba. La hierba está a su derecha de la planta, y en medio es lo que son los nutrientes. Y yo te voy a explicar ahorita algo que es en lo físico, es lo que pasa en lo natural, lo que pasa en esta tierra con las hierbas y los espinos. Y quiero que tú tengas el discernimiento para ver la comparación en lo espiritual. ¿Listo? Primeramente, ¿sabías tú que la razón que hay espinos y hierbas en este mundo es por el pecado de Adán y Eva? Es por la caída original. Te vas a Génesis y en el Edén no había espinas y no había hierbas. Pero cuando pecaron, parte de la maldición que cayó sobre ellos, cayó una maldición sobre esta tierra. Y a partir de ahí salieron espinas. Gracias a Adán y Eva.
salieron espinas y hierbas. Entonces, en lo físico hay estas consecuencias y en lo espiritual también. Esas son las cosas que pasan en lo físico con una hierba. Una hierba es nativo, es un medio ambiente. O sea, la hierba, tú no tienes que hacer nada y sale la hierba. ¿Sí o no? Así es nuestra naturaleza de nuestra carne. Entonces, no, mira, yo no voy a hacer nada. Nada más quédate neutro y va a salir pecado. No requiere una disciplina espiritual para crecer y tener raíces. La hierba compite por los nutrientes de la planta. Compite por el agua y hasta compite por la luz. Cuando una hierba crece más rápido que la planta, le empieza a dar sombra a la otra y empieza a morir. Si uno pasa eso en lo espiritual, dejas que el pecado empiece a crecer y eso empieza a opacar las buenas obras, las cosas que tú estás haciendo. Se multiplica rápidamente. La hierba suelta toxinas y sustancias que dañan la cosecha. El pecado suelta sustancias que dañan separación, culpabilidad, rencor, división, odio. Y luego también la hierba habilita que lleguen otros peces y otros insectos. Y sí o no, cuando permites cierto pecado, de ese pecado ya es más fácil pecar de otra forma y de otra forma y de otra forma. Todo porque hemos pecado, hemos permitido esa hierba. Y por último, y eso es donde me toca bastante y abre tu corazón. La hierba promueve enfermedades en las plantas. Y si esa planta sobrevive, da un fruto, pero no el fruto que debería de dar. Da un fruto dañado. O el fruto que da no lo da en la cantidad que debería de ser. Y yo me cuestiono, Paul Lewis, me cuestiono, ¿cuánto de mi fruto ha sido contaminado? ¿Cuánto podría haber dado tal vez al 100 por uno? Mucho más fruto. Y yo estoy conforme con el poco fruto que estoy dando, pero no me he dado cuenta que el pecado ha dañado mi fruto. Y algunos de ustedes están aquí y por el pecado de tu vida no te ha habilitado a que sirvas en un grupo de vida o que seas líder en un ministerio, porque todavía tienes un pecado y no te estás dando cuenta que ese pecado, ese espino te está robando del fruto, del potencial que Dios quiere para tu vida. Entonces, bueno, mi matrimonio ahí va, podría ser mucho mejor si quitaras esos espinos de tu vida. Recuerda que dice aquí, porque se preocupaban, porque buscaban los placeres del mundo. Y por último, es el buen fruto. El buen fruto es el que llega preparado, con humildad. El de buena tierra es constantemente, recuerdan, creciendo en un rancho, si dejábamos la tierra, nada más la dejábamos, sola se endurece por el viento y el agua. Constantemente tenemos que pasar la racia, cultivar la tierra y es sacarlo y suavizarlo. Constantemente tenemos que hacer eso. El de la buena tierra constantemente está dejando que la raza del Espíritu Santo pase. El autoanálisis, como dijo David, Señor, analiza mi corazón, ponme a prueba, checa mis pensamientos. Una persona con buena tierra constantemente está haciendo un autoanálisis. Está preguntando a otras personas, oye, ¿cómo puedo mejorar? ¿Por qué? Porque constantemente está suavizando su corazón. Y lo más importante, y cómo nos damos cuenta que si somos ese número 4, porque produce fruto. El objetivo principal, no es el objetivo principal, es el único objetivo de tener una siembra, es para que puedas cosechar algo. Si tú no estás dando fruto, entonces eres uno de los 3, a fuerza. Y si estás dando fruto, yo te cuestionaría qué tipo de fruto estás dando. Pero el fruto es el amor, bondad, fidelidad, dominio propio, paz. Incluso se nota en el fruto de tus labios, en la alabanza y la adoración. Y tú dices, oye, Paul, ¿y la tribulación y el calor y las circunstancias? No, al que tiene buena tierra pasa la tribulación y ¿sabes lo que pasa? Se fortalecen las raíces. Y cuando pasan problemas dicen, no te preocupes, yo ya pasé por algo similar y Dios estuvo conmigo a mi lado. Dios me habilitó, amén.
Te estoy animando hoy que permitas que el Espíritu Santo suavice ese corazón duro. Por último, te quiero leer un versículo hermoso que me encanta. En cualquier condición que estás. Si tú hoy dices, es que yo soy el 1 y el 2 o el 3, o soy los 3, ¿no? Yo no sé. ¿Ya no hay esperanza para mí? Claro que sí. La sangre de Jesucristo rompe cadenas, rompe terrenos duros, quita piedras y mata las raíces de ese espino. No le echa un líquido para que medio se muera y salga la siguiente temporada. Lo saca de raíz. Y para animarte, este versículo dice: los lavaré con agua pura, los limpiaré de toda su impureza, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país de sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Vamos a inclinar nuestros rostros. Tienes la semilla en tu mano. ¿Cuál de los 4 eres? Tal vez hay personas aquí hoy que tú nunca has pedido a Jesucristo que entre a tu corazón. No te has rendido ante Él. Has tenido un corazón de piedra duro. Y todo empieza con la confesión y todo empieza con el arrepentimiento. Para romperlo tienes que confesarlo, que Él murió en la cruz. Tienes que confesar tu pecado. Me pregunto, ¿habrá personas en esa primera condición que tú no has recibido este mensaje? Tú no te has rendido ante Él y hoy dices, ¿sabes qué? Yo quiero tomar ese paso de fe. Si tú eres esa persona, levanta tu mano y bájala rápidamente, nada más para saber si estás aquí. Pues, muy bien, la puedes bajar. Otras, muy bien, muy bien. Ahora, en esta oración, si tú levantaste la mano, quiero que tú, en esta oración, tú le pidas perdón al Señor por tu pecado. Dile que ahora vas a vivir para Él, recíbelo. Y ven a platicar con los pastores o los consejeros que están en el Centro Conexión. Todos los demás en esta oración, algo nos cayó la pedrada. Desde cómo llegamos a la alabanza o a la reunión, o si hemos permitido pecado. Te animo que en esta oración sea un tiempo de confesión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia. Gracias por tu semilla. Gracias por este mensaje. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos permitido espinos en nuestra vida, porque hemos permitido cosas que crezcan, Señor, hierbas. Señor, perdónanos, Señor, porque tal vez con gozo recibimos el mensaje, pero no hemos permitido la raíz que crezca. Nos ofendemos por todo, Señor, perdónanos. No queremos ser personas prontos a ofendernos, queremos ser personas prontos para bendecir a otros. Sí, Señor, y si hay gente hoy que hoy está tomando la decisión de seguirte, te pido, Señor, que tú estés con ellos y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ahora somos una persona nueva en ti. En nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Llévate la semilla como un símbolo. Si la quieres plantar a ver si sirve, está bien, pero llévatela como un símbolo que hoy vas a dejar que la palabra de Dios se implante en tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana que continuamos con esta serie. Que tengamos una excelente semana.